Nos encontramos en la semana número 21. La semana número 21 es la última. Vamos a hablar acerca de la ley del legado. ¿Y qué dice la ley del legado? El valor duradero del líder se mide por la sucesión. Casi cualquier persona puede hacer que una organización se vea bien por un momento. Yo creo que todos podemos hacer que un equipo se mire bien por unos momentos, nada más. ¿Cómo? Puede ser mediante el lanzamiento de un buen programa, de un producto nuevo, por atraer personas a un evento, por recortar el presupuesto para aumentar el balance. Pero a lo larga, pues volvemos a la rutina, volvemos a los resultados bajos. Los líderes que dejan un legado, ahí ellos toman un enfoque diferente, lideran teniendo en cuenta el mañana tanto como el presente. Los logros se alcanzan cuando alguien es capaz de hacer grandes cosas por sí mismo. Entonces el éxito llega cuando le damos autoridad, cuando le damos facultad a los seguidores para hacer pues grandes cosas con él. La importancia o trascendencia se da también cuando desarrollamos líderes que hagan grandes cosas por nosotros. Pero el legado se crea solo cuando una persona pone su organización en una posición de hacer grandes cosas sin él, o sea, sin el líder. Ahí es cuando se construye un legado. Cuando todo ya se haya dicho y hecho, nuestra capacidad como líder va a ser juzgada no por lo que nosotros hayamos logrado o por ni siquiera lo que nuestro equipo haya logrado. Va a ser juzgado por lo bien que nuestro equipo, que nuestra organización haga las cosas cuando nosotros no estemos, o cuando nosotros, más bien dicho, ya no estemos. El valor perdurable va a ser medido por la sucesión. Ahí sí es donde van a decir, por ejemplo, cuando con los hijos no se mide tanto cuando viven con nosotros, cuando aún son niños, que bien educados están, sino cuando ya son adultos, cuando ya se casaron, cuando ya viven independientes, ahí donde dicen que bien los educó. Ahí es donde ya se mide el trabajo que se hizo con los hijos, igual con el negocio, igual con el liderazgo. ¿Okay? De eso vamos a estar hablando en esta semana, esta última semana, ley del legado. Y vamos a usar como ejemplo la vida de Jesús. ¿Quién mejor para hablar de legado que el trabajo que hizo Jesucristo? Entonces, hoy es día lunes, es día 1. Y el pensamiento de liderazgo para el día de hoy es el siguiente. Más importante que dejar una herencia es dejar un legado. Te lo repito, más importante que dejar una herencia es dejar un legado. Y la lectura bíblica de hoy se encuentra en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, capítulo 6, versículo 2 al 16, capítulo 9, versículo 1 al 6, versículo del 10 al 20, capítulo 9, del versículo 57 al capítulo 10, versículo 12, y Mateo 28, versículo 16 al 20. Cuando la mayoría de las personas pensamos en Jesús, lo primero que se nos viene a la mente siempre son los milagros. Que convirtió el agua en vino, que le dijo, que levantó de entre los muertos, que hizo todos los milagros que hizo Jesús, que convirtió, que multiplicó el pan y el pescado. Es lo que nos acordamos, ¿no? De hecho, en las películas que me ha tocado ver acerca de la vida de Jesús, es a lo que se le da gran importancia. Eh, por ejemplo, en las películas se examina la primera parte de su vida, pero le dan atención preferente a la crucifixión, pero la parte que abarcaba los 3 años con los apóstoles se concentraba solamente en las enseñanzas y en los milagros. Pues
Podemos decir que los productores de esas películas descuidaban la parte más importante del ministerio, que, o sea, no le dieron importancia a la forma estratégica en que Jesús, pues, creó un legado que continúa hasta nuestros días. Le dieron más importancia a los milagros que al crear un legado. Eh, yo creo que en lo profundo a toda persona nos gustaría dejar tras de nosotros pues algo que nos sobreviva, ¿no? Dejar un legado. Pues por lo regular, incluso también la mayoría de las personas quieren dejar un legado, aunque sea dejar algo que me sobreviva, por lo menos un hijo. Es lo que la mayoría de las personas quieren, por lo menos dejar un hijo, dejar algo de mí en este mundo, que no haya pasado en vano, conocer mi sangre, por lo menos en ese sentido. Pero en los líderes, pues es un poquito más ese deseo, ¿no? Que en la gente promedio. Aunque no todos ven el tema de la misma manera, es más probable que la gente deje tras de sí tres cosas cuando termine el periodo más productivo de su vida. ¿Qué tres cosas podemos dejar en nuestra vida? La número uno, souvenir. Nadie quiere salir de este mundo sin dejar una huella de haber estado en él. Algunas personas estamos más preocupadas por sobrevivir o de buscar la felicidad. Estamos tan preocupados en eso que no logramos nada. Y nos satisfacemos coleccionando recuerdos. El souvenir es un poco más que una señal. Conmemora eventos, actividades en las que pues estuvo comprometida la persona. No hay nada de malo, eso sí, no hay nada de malo en tener un souvenir. De hecho, pues yo tengo algunos, ¿no? A mí me gusta coleccionar, por ejemplo, me gusta coleccionar llaveros de cada ciudad a que visito, me gusta coleccionarlo. A mi esposa le gusta coleccionar, por ejemplo, tazas para el café, o incluso de recuerdo le gusta cada ciudad que va y que tiene las letras esas que se están usando mucho ahorita en las ciudades y que tienen el nombre de la ciudad, tomarse una foto ahí. O sea, no tiene nada de malo. Me gustan los recuerdos, yo creo que como a cualquiera, pero en sí, esos recuerdos no tienen ningún valor. Son como los grafitis o los mensajes que escribimos en algunas ocasiones de decir, yo estuve aquí, por ejemplo. O por ejemplo, cuando el cemento aún está fresco en una banqueta y llegan los niños y les ponen su nombre y la fecha. Es decir, quieren dejar un recuerdo de que ahí estuvieron. Es normal, no pasa nada, pero hay personas que es lo único que se dejan, es lo único que dejan, un recuerdo. ¿Ok? Ese es el número uno. El número dos, trofeos. Otras personas se esfuerzan por capturar trofeos para dejar cuando ya no estemos, ¿no? Eh, el souvenir fue un registro de existencia, pero los trofeos son registros de logros, ya es diferente. Muestran, sí, que una vez estuvimos aquí, pero también muestran que hicimos algo que nos distingue de los demás. Los trofeos pueden tener muchas formas. Algunos son premios. Puede ser que nos ganemos el premio Nobel, una medalla olímpica. Eh, Aquí, por ejemplo, a mis hijos les gusta coleccionar medallas de competencias. Pero también puede ser trofeos de otra naturaleza, no nada más trofeos físicos, sino que, por ejemplo, podemos hablar de la Plaza del Triunfo, eh, podemos decir que un libro que hicimos que tiene 1 millón de ejemplares vendidos, puede ser tener una gran corporación, como decir soy dueño de Microsoft. Entonces los trofeos le dan a sus ganadores prestigio y reconocimiento, pero en sí no tienen un valor real, duradero, ¿ok? Entonces, si estamos coleccionando, también podemos coleccionar trofeos. Te lo repito, que pueden ser en forma como de medallas o un trofeo físico, o puede ser, me casé con la más bonita de la escuela, por ejemplo. Eso también entra de tener una gran compañía.
Todo eso son trofeos a final de cuentas, que cuando nos vayamos, pues también quedan ahí, ¿no? Ahora bien, el último y el más importante, el número 3, legados. La gente siempre lucha o siempre luchamos por dejar un legado. El legado difiere de un trofeo o de un souvenir en que no marca algo ocurrido en el pasado. Recordemos que el souvenir es algo que ya pasó, es algo donde ya estuvimos. El trofeo es algo que logramos, pero todo eso queda en el pasado. El legado, el legado sigue viviendo y hace impacto, sigue haciendo impacto ahorita en el presente. Es un don que se le da a la generación futura. De hecho, si buscamos la palabra legado en el diccionario, vamos a encontrar que la definición es herencia. Cuando un legado es creado por algún líder, pues, pues es más que dejar una herencia. Y de lo que se trata es precisamente pues pasar el bastón del liderazgo hacia el futuro, hacia otra persona. Es la sucesión de un líder hacia un sucesor. Y esto convierte el legado de este líder en un obsequio enorme, es en algo grande. Y muchas veces nosotros pues no estamos dispuestos a dejar un sucesor, no estamos dispuestos a enseñarle a otro lo que nosotros estamos haciendo, porque corremos el riesgo de que nos roben la idea ahorita en el presente y mientras sigamos viviendo, pues no nos va a servir, digo, no nos van a permitir pues avanzar nosotros, ¿no? Así que es algo con los que algunos no desean dejar un legado y hay algunos pocos que su interés es ese, dejar un legado. La razón por la que es un perjuicio el ministerio de Jesús mostrar solo los milagros que tuvo, las enseñanzas a las multitudes, pues es que descuidamos la obra que hizo y que fue bastante grande para crear su legado. Él pasó la mayor parte del tiempo durante esos 3 años con los 12 apóstoles y es algo lo que se le descuida. Se habla siempre de cuando estuvo con las multitudes, pero se descuida la parte de lo que le enseñaba a los apóstoles en privado. Ahí fue donde los preparó de manera estratégica para continuar el ministerio después de que él se haya ido. El Evangelio, la palabra de Dios, era su mensaje, pero el método para repartir el mensaje era precisamente dejando un legado, permitiendo, enseñándole a los demás, capacitándoles para que ellos pudieran cumplir con esa misión. Todo dependía del trabajo que realizó con esos 12 hombres. ¿Ok? Entonces nosotros, yo creo que si tenemos un equipo de 12 hombres, ¿qué tan lejos podemos llegar? A veces no somos capaces de cumplir con nuestro sueño aquí en vida, de construir un negocio grande, duradero, a veces mucho menos dejar un legado, porque tampoco ni siquiera lo tenemos en la mente, dejar un legado. La gente que creemos en Jesús hoy, incluso lo llamamos Señor, es porque Jesús hizo posible que sus discípulos realizaran su obra, que lo edificaran de tal manera en aquel entonces que lo edificaran al grado de que todavía hoy le seguimos diciendo Señor. Ellos prepararon a otros para continuar en su lugar. Él practicó la ley del legado, sus discípulos también, y de ahí en adelante todos también. Se creó un sistema, podemos decirlo de alguna manera, ¿no? Al grado de que se va dejando un legado. Si ellos no lo hubieran hecho, si Jesús no lo hubiera hecho, si los apóstoles no lo hubieran hecho, el mensaje del Evangelio y su método de transferencia de dejar un legado, pues se habría terminado en el primer siglo después de Cristo. ¿Ok? Entonces, termino el día de hoy con la pregunta de reflexión que dice, ¿qué estás dejando tú para la posteridad? ¿Qué estás dejando para la posteridad? ¿Ok? ¿Qué estás dejando de legado tú hacia los demás? Bueno, con esto terminamos el día de hoy.